Por mucho tiempo se pensó que las decisiones debían basarse solamente en la razón. Sin embargo, en las últimas décadas, las investigaciones apuntan a que las emociones juegan un papel crucial en la toma de decisiones. ¿Qué son las emociones? ¿Por qué son importantes? ¿Debemos guiarnos por nuestras emociones? ¿Cómo podemos gestionar nuestras emociones para tomar mejores decisiones? Hoy hablaremos de las emociones y las decisiones. Acompáñame, tu programa Fe para Hoy está comenzando. Tu bienestar es importante para Dios. Él sabe cuál es el mejor tratamiento para ti. Permite que Dios trabaje en ti a través del estudio de esta revista Esperanza, que aborda de manera práctica y sencilla aspectos relacionados con la salud mental y el bienestar utilizando un enfoque neurocientífico. Tú puedes solicitar esta revista Esperanza titulada Sentimientos, la ciencia del existir a través del número de WhatsApp más 5512 98 100 14 60. Lo repito, más 5512 98 100 14 60. O también puedes ingresar a nuestra página web nuevotiempo.org/escuela bíblica. nuevotiempo.org/escuela bíblica. Estoy seguro que esta guía te será útil en tu búsqueda de una salud plena y que con confianza y esperanza en Dios podrás superar los desafíos de la vida. Las emociones juegan un papel fundamental en nuestras vidas. Son reacciones que experimentamos como respuesta a los eventos o a las situaciones en las que nos encontramos. Los psicólogos han planteado una lista de emociones básicas o también llamadas emociones primarias. Se llaman así porque son emociones que se manifiestan en todas las culturas y son el miedo, la ira, la alegría, el disgusto, el desprecio y la sorpresa. Y algunos teóricos incluyen también la vergüenza, la timidez y la culpa. ¿Qué emoción o qué reacción específica se va a generar en nosotros? Dependerá de lo que transmite el evento o la situación. Por ejemplo, si un evento transmite buenas noticias, se generará en nosotros alegría. Si transmite amenaza, se generará en nosotros miedo. Si transmite una desaprobación fuerte, se generará en nosotros vergüenza. La influencia que ejercen las emociones en nuestras vidas es enorme, más de lo que nos imaginamos. Seguramente has escuchado que debemos evaluar, decidir y actuar solamente con la razón, o como se diría coloquialmente, con la cabeza fría. Sin embargo, las emociones están siempre presentes en todas nuestras actividades. Son como pequeños motores poderosos que nos llevan a la acción, para bien o para mal. Cuando tienes que tomar una decisión, influye mucho si estás feliz, si estás triste, si estás enojado, si estás frustrado o si estás entusiasmado. Supongamos que en la universidad estás llevando un curso que no te gusta, no te interesa y tienes problemas para aprobar. Entonces se genera en ti un estrés emocional que se manifiesta en una tensión y un malestar producidos por la frustración. ¿A qué te sentirías impulsado a actuar para reducir esa emoción? Muy probablemente a comer. Lo mismo sucede para quienes están trabajando. ¿Cuántas veces para reducir el estrés emocional no hemos recurrido a un chocolate, a unas galletas o a algún snack? O después de una jornada estresante, ¿no hemos ido a un restaurante para comer y desestresarnos? Tal vez te preguntes, ¿por qué? ¿Por qué cuando estamos estresados solemos recurrir a la comida?
La nutricionista Erin Geiger del Hospital Johns Hopkins en Estados Unidos explica que los eventos estresantes activan el sistema asociado con el metabolismo, la cognición y la recompensa. A su vez, en los eventos estresantes están involucrados aspectos fisiológicos, que son las respuestas hormonales, y también aspectos psicológicos, como la generación de emociones negativas. ¿Pero qué sucede? Cuando el estrés se encuentra en niveles elevados, el cuerpo produce cortisol. Y este cortisol es una hormona que aumenta el apetito. Entonces el cuerpo responde con deseos de consumir alimentos altos en calorías, altos en grasas y azúcares. ¿Pero por qué? Porque el cuerpo entiende que debe prepararse para un esfuerzo físico grande y para ello busca almacenar energía a través de esos alimentos. Se trata, en el fondo, de un mecanismo de defensa. ¿Quiere decir esto que somos presa de nuestros mecanismos de defensa? Por supuesto que no. No somos animales, no estamos sujetos a instintos de defensa o de supervivencia, pero podemos observar cómo un evento estresante genera emociones negativas que a su vez inducen al cuerpo a responder de una manera determinada. Aquí debemos aclarar que no todos responden de la misma forma. Algunos no se ven impulsados a comer cuando están estresados, pero a la mayoría les sucede. Entonces, como dijimos, las emociones están siempre presentes en nuestras decisiones, incluso en aquellas situaciones en que lo racional sería aparentemente suficiente. Si deseas estudiar un doctorado que no te agrada, pero racionalmente te parece ventajoso, podría ser un gran error. El doctorado implica no solo llevar cursos altamente especializados, sino también entregar un trabajo de investigación, la tesis, que lleva años de arduo trabajo intelectual y sacrificios. ¿Estarías dispuesto a pasar 5 años de tu vida trabajando arduamente en un proyecto intelectual que no te apasiona? Por eso, una de las preguntas fundamentales para estudiar un doctorado es: ¿realmente te apasiona el tema que vas a investigar por varios años? Aquí un factor determinante es el factor emocional, la pasión. Si elegimos una opción que no nos apasiona, sería muy probablemente un gran error. ¿Y por qué? Porque las emociones nos empujan a la acción, y si las emociones están ausentes, la motivación también lo estará. Hoy en día, el papel de las emociones en las decisiones no está en duda. Pero no solo eso, sino que muchos psicólogos ahora entienden que las emociones son, para bien o para mal, el principal propulsor de las decisiones más importantes de nuestra vida. Por eso, en toda decisión, debemos considerar cómo estamos emocionalmente, porque de ellas depende en gran medida tomar la decisión correcta. Veamos ahora un par de casos por los que los neurocientíficos descubrieron la importancia de las emociones en nuestras vidas. Uno de los hallazgos más impactantes de lo crucial que resultan ser nuestras emociones en nuestras decisiones y en nuestros comportamientos se produjo en 1848. Phineas Gage era un estadounidense que trabajaba como obrero de ferrocarriles. Una tarde, estaba apisonando la pólvora en un agujero para detonar una carga explosiva y perforar una roca. Luego de llenar de pólvora el agujero, Phineas debía colocar diversos materiales para tapar el hueco con una barra de hierro. Probablemente Phineas olvidó de colocar los materiales para tapar el agujero, por lo que desafortunadamente, al dejar caer su barra de hierro contra la roca, se creó una chispa que causó una explosión. La barra de hierro salió expulsada y atravesó su cráneo. Sorprendentemente, Phineas no murió. Es más, Phineas estuvo consciente en todo momento. Pocos minutos luego del accidente ya estaba hablando.
Lo llevaron en carreta al doctor a varios kilómetros de distancia y al entrevistarse con el doctor, Phineas le dijo: doctor, aquí hay trabajo para usted. A los 2 meses se recuperó de las numerosas infecciones a causa de la herida. Podía hablar, podía caminar, comer y desempeñar muchas de las actividades físicas y cognitivas. Sin embargo, luego del accidente, Phineas ya no era el mismo. Phineas ya no era Phineas. Se recuperó en su totalidad físicamente, pero había cambiado su comportamiento. Antes del accidente, Phineas solía ser una persona muy equilibrada, enérgica y persistente en la ejecución de su trabajo. Pero luego del accidente, se volvió inconstante, irreverente, grosero y caprichoso. Otro caso donde una persona sufrió una lesión en la parte frontal del cerebro, pero mantuvo intactas sus funciones intelectuales, es el de Elliot, un paciente a quien trató el médico neurólogo portugués António Damasio. Elliot fue al consultorio de Damasio porque le retiraron un tumor cerebral que había estado alojado en el área de la corteza ventromedial prefrontal encima de las cavidades oculares. Cuando le extirparon el tumor, retiraron también algunos tejidos cerebrales dañados. ¿Qué ocurrió con Elliot? Algo semejante a Phineas. Elliot había sido un esposo, padre de familia y hombre de negocios responsable. Sin embargo, luego de la operación, cambió. Él no tenía problemas con el lenguaje, con su memoria o su inteligencia. El conocimiento de su trabajo de negocios permanecía intacto, pero a pesar de ello, no podía realizar sus responsabilidades diarias. Se estancaba en una sola labor y no podía organizarse, ni siquiera podía clasificar sus documentos. Su vida profesional se tornó un fracaso. No conseguía permanecer en ningún empleo, por lo que emprendió un negocio propio que lo llevó a la bancarrota. Su vida personal no fue diferente. Se divorció y luego se casó de nuevo rápidamente, pero volvió a divorciarse después. Por más que mantenía intactas sus habilidades para razonar, no podía tomar buenas decisiones, ya que el tumor lo habían extirpado de la corteza prefrontal. Le hicieron varias pruebas para determinar sus funciones cognitivas, pero encontraron que todo estaba bien. Su inteligencia, su memoria, su percepción visual, su capacidad de atención, así como su comprensión y producción lingüística, estaban en el rango promedio, incluso en algunos casos hasta superior. Entonces, le hicieron unas pruebas de personalidad. ¿Y qué crees que sucedió? Todo estaba bien. También le hicieron pruebas para evaluar su habilidad para generar soluciones a dilemas hipotéticos sociales, éticos y financieros. ¿Y cómo salió? Pues bien. ¿Cuál era el problema entonces? Durante el proceso de las pruebas, Damasio notó que Elliot se había mostrado imperturbable. No expresó ningún gesto de impaciencia, de frustración o tristeza. Y lo mismo había notado su familia luego de la operación. ¿Qué había pasado? Que Elliot había perdido la capacidad de responder emocionalmente. Cuando le mostraron unas imágenes perturbadoras y sangrientas, Elliot permaneció impertérrito, imperturbable. ¿Qué estaba sucediendo con él? Ante imágenes perturbadoras, nuestro sistema nervioso, ese sistema nervioso simpático, se activa porque considera que es una situación estresante o de riesgo. Esto provoca que aumente nuestra frecuencia cardíaca y respiratoria, así como la presión arterial y entre otros. Cuando sufren lesiones en la corteza ventromedial prefrontal, que queda encima de las cavidades oculares, las personas todavía pueden verse afectadas por los estímulos, como un sonido repentino o una luz fuerte, pero permanecerán indiferentes ante imágenes perturbadoras que proyectan tragedias emocionales. Ellos pueden entender que las imágenes son terribles,
pero no se sienten conmovidos emocionalmente. Mis amigos, hasta aquí haremos una breve pausa, pero no te vayas. En el próximo segmento descubriremos cómo la razón y las emociones se entrelazan en la toma de decisiones. Continuando con nuestro tema del día de hoy, son muchos los estudios realizados sobre la importancia de las emociones y el consenso actualmente apunta a que las emociones y la razón están profundamente interconectadas en la toma de decisiones. Cuando hablamos de las emociones, hablamos de respuestas más automáticas, mientras que cuando hablamos de la razón, hablamos de respuestas más deliberativas, más analizadas y reflexionadas. Tú y yo estaremos de acuerdo en que una respuesta deliberativa, es decir, pensada y analizada, es indispensable para una buena toma de decisiones. Pero, ¿y qué de las emociones? Es decir, ¿qué de las reacciones automáticas? ¿Serán importantes? Claro que sí. Por ejemplo, supongamos que tienes que decidir si aceptar o no una oferta de trabajo de buen pago, pero en una zona relativamente peligrosa. Aquí el temor, que es la emoción que surge como respuesta automática, ese temor que se genera en ti te llevará a repensar la oferta y ser más cauteloso. Si desconsideraras tus emociones, no tendrías temor y tu decisión sería más rápida, pero muy arriesgada. Pongamos otro ejemplo. Supongamos que estás estudiando en la universidad o en un instituto y repruebas una materia. Normalmente esto generaría en ti cierta tristeza. Asumamos que decides ser frío y plenamente racional y dejar de lado tus emociones y sentimientos. Y te dices, no hay problema, el próximo año lo recupero. Te pregunto, ¿habrás aprendido alguna lección? Lo más probable es que no. En cambio, la tristeza te podría ayudar a preguntarte con un mayor detenimiento en qué fallaste y así tomar una decisión, como por ejemplo ser más responsable, dejar algunos hábitos y estudiar más. La emoción en este caso te estaría ayudando a reflexionar más y a modificar positivamente tu conducta. Pero aunque las emociones son indispensables para tomar una buena decisión, esto no quiere decir que siempre nos llevarían a tomar la mejor decisión. Las emociones, así como la razón, pueden también engañarnos. Por ejemplo, Jennifer George y Eric Dane, catedráticos del posgrado de la Escuela de Negocios de la Rice University en Estados Unidos, mencionan que podríamos pensar que una persona positiva y feliz tendrá resultados más positivos que negativos. Mente positiva, resultados positivos. Sin embargo, los mencionados catedráticos afirman que no es necesariamente así. Una persona feliz y positiva podría tomar decisiones tan entusiastas que podrían pasar por alto las repercusiones negativas. En un estudio que realizaron sobre cambistas, George y Dane encontraron que quienes estaban de buen humor tomaron decisiones menos precisas y tomaron más riesgos innecesarios y perdieron más dinero que aquellos que estaban de mal humor. ¿Quiere decir esto que debemos estar de mal humor para tomar mejores decisiones? No, por supuesto que no. Las emociones no son el único factor, hay más. Pero estos estudios muestran que las emociones, incluso las positivas, no nos llevan necesariamente a tomar las mejores decisiones. En este contexto se puede entender lo que dijo el sabio Salomón en Eclesiastés capítulo 7, versículo 1. Dice así: mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. El día de la muerte es un evento negativo que genera mucha tristeza, pero la tristeza puede traer reflexión y cambio de conducta y hacernos valorar más la vida. Esto se corrobora en el versículo 3 cuando dice el sabio Salomón: mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmienda el corazón.
entonces podemos afirmar que las emociones juegan un papel fundamental en la toma de decisiones para bien o para mal. Lo mismo podemos afirmar de la razón. Ella también cumple un rol crucial en nuestras decisiones. Pero esto no quiere decir que vayamos a prescindir de nuestra razón y de nuestras emociones, porque forman parte de nuestro ser y por eso debemos tomarlas en cuenta en nuestras decisiones. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, Dios nos manda: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios nos invita a amarlo con todo nuestro corazón, es decir, no solo con nuestra razón o solo con nuestras emociones, sino con ambas. Por lo tanto, cuando tengas que tomar una decisión, nunca subestimes tus emociones, porque son indispensables, pero tampoco te fíes totalmente de ellas, porque por causa del pecado te puede llevar a tomar una decisión equivocada. La clave está en encontrar un equilibrio. ¿Pero cómo? Voy a presentarte 3 claves para tomar buenas decisiones, incluyendo tus emociones. Primero, presta atención a tus emociones. Es importante que reconozcas y aceptes tus emociones, porque al identificarlas con precisión, comprenderás qué está sucediendo en ti y por qué. Y entonces podrás controlar tus impulsos para decidir de forma equilibrada. No ignores tus emociones, porque si las ignoras o las reprimes, no podrás regularlas y te dejarás llevar por los impulsos. Además, por la carga emocional acumulada, podrías llegar a padecer estrés, ansiedad y depresión. Segundo, gestiona tus emociones. Ya sean positivas o negativas, las emociones deben gestionarse. Puedes emplear técnicas de regulación emocional como la respiración profunda, la meditación o reflexión y la relajación muscular. También puedes utilizar estrategias cognitivas como la reconfiguración de los pensamientos o estrategias conductuales como la práctica de ejercicios, vida saludable y hobbies. Y también estrategias de apoyo social como la ayuda profesional. Tercero, entrega tus emociones a Dios. Las emociones son importantes para tomar buenas decisiones, pero recuerda que están afectadas por el pecado y la solución al problema del pecado se encuentra en Dios. Es importante gestionar las emociones. Tenemos que hacerlo, es nuestra responsabilidad, pero al final es Dios quien nos ayudará a manejar también nuestras emociones y a decidir correctamente. Como dice el libro de Proverbios en el capítulo 3, versículo 6. El libro de Proverbios dice así: busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Estimado amigo, amiga, hemos visto cuán importantes son las emociones. Cuando tengas que tomar una decisión, nunca desestimes tus emociones, sean positivas o negativas, porque siempre influirán en tus decisiones. Pero cuidado, no te dejes llevar por tus emociones, gestiónalas. Y lo más importante de todo, entrega tus emociones a Dios para que Él las encauce por el camino correcto. Como has podido ver en el episodio del día de hoy, regular tus emociones para tomar buenas decisiones es el camino que tú debes seguir. Eso no significa que hay que dejar a la razón de lado. Tenemos que actuar en conjunto. Tanto las emociones como la razón tienen que actuar en conjunto. ¿Para qué? Para que podamos tomar buenas decisiones. Pensando en eso, en Nuevo Tiempo nosotros hemos desarrollado unas revistas Esperanza que pueden ayudarte a gestionar esas emociones, porque es importante para ti. Nosotros lo sabemos muy bien. Tenemos, por ejemplo, la revista Esperanza titulada Mente Feliz, que este año estamos lanzando aquí en Nuevo Tiempo. Si tú quieres adquirir esta revista Mente Feliz
y otras revistas más que tenemos, como por ejemplo Sentimientos, la ciencia del existir es otra revista muy buena que te puede ayudar en este trabajo de tus emociones. Solamente puedes ingresar a nuestra página web nuevotiempo.org/escuela bíblica. Repito, nuevotiempo.org/escuela bíblica. Recuerda que la mejor decisión no es la que emplea emociones positivas, sino la que resulta de la entrega de las emociones a Dios. ¿Tienes que tomar una decisión importante hoy? Entonces entrega tus emociones a Dios y Él te guiará a la decisión correcta.